Profesor Bastos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Álvaro. Encantado de saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Muy navideño el fondo, ¿no? Que ha utilizado hoy usted. Yo soy muy navideño. Además, hay personas que no le gusta, a mí me encanta. Hasta el punto de cantar villancicos. Bueno, antes cantaba, ahora ya no tanto, pero de pequeño me gustaba cantarlo, sí. Escuchar música de la época. De Sí, la me gusta época. poner así villancicos de fondo y así, sí. Muy bien. O sea, que usted es de los que no pierde el espíritu. Intento no perderlo, ¿no? Yo siempre digo que la Navidad, una de las habilidades que tuvo es asociarse. Es decir, creo que se intenta como deturpar la Navidad, ¿no? Es decir, como quitar el sentido. Pero yo creo que el cristianismo lo operó hábilmente. Se alía muy bien con el espíritu de la época y al final el espíritu pervive. A lo mejor por un medio, digamos, torcido, que no es el medio igual, pero se pervive, porque la gente dice, va, no sé qué, no sé cuál. Celebramos la Navidad, pues no es Navidad pues cristiana, pero ¿qué está celebrando usted? Al final hay que hacerse esa pregunta. Y al final siempre queda, es una forma de que perviva, es una alianza, digamos, con el espíritu del tiempo, incluso si quiere con el espíritu del capitalismo. Exacto. No, no, Y a ver, además, es para darle vueltas, ¿no? Ya sé que a lo mejor parece que se pierde el espíritu habitual, pero yo creo que es una forma de sincretismo, una forma hábil de aliarse con el tiempo y de transmitir el valor a través del tiempo. no, desde luego. A ver, yo creo que la sociedad pues, lo percibe como una época para estar con la familia, para reunirse. Es una época normalmente feliz porque se comparten regalos, se cena en familia. Pero es cierto que ahí va prolongándose la tradición y el origen de la tradición sigue ahí, ¿no? Claro, es que al final uno tiene que preguntarse de dónde viene la tradición, por qué se Eso festeja es, este día, por qué estamos así, ¿no? Y por qué no se eso es. festeja, dicen de festejar el solsticio. Si festejar el solsticio, pues festejar el 21, no el 25, ¿no? Porque es el día del solsticio, el 22, el día que cuadre, ¿no? La fiesta grande sigue siendo la Navidad, no es el día de... Por ejemplo, al día de fin de año no se le asocian seres simbólicos. Quiero decir, tipo Papá Noel o Reyes Magos, no tiene asociados esos días. Al final es un día, el día de fin de año sí que es un cambio de calendario, sí que se festeja una cosa, pero no tiene toda la mitología, digamos, todo el imaginario que rodea la Navidad. Nadie pone árboles para festejar el día de fin de año. Yo me atrevo a decir que usted es más de Reyes Magos que de Papá Noel. Sí, 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 ¿Acierto? sí, sí. Me parecen unos seres más entrañables. Aunque Papá Noel no me deja de ser simpático. Los Reyes Magos me son como más entrañables para mí. Aunque bueno, Papá Noel, bueno, aparte, hubo cierto cambio de valores, porque por ejemplo, Papá Noel, eh, si le hacemos caso a Franz Baum, cuando habla de la vida en su vida de Santa Claus, dice que los juguetes deben ser repartidos por criterios redistributivos, o sea, que debe aplicarse criterios de justicia social al reparto de juguetes, o sea, que se deben dar más juguetes a los niños pobres que a los ricos. Eso sí, vida y leyenda de Santa Claus, o Vida y hazañas de Santa Claus, creo que se llama así el libro de Franz Baum. Pero claro, el Papá Noel originario era un Papá Noel que repartía por criterios de mérito, que repartía por criterios de si el niño se portó bien o se portó mal, incluso el Papá Noel soviético o el Papá Noel ruso, el Dernivov, tiene un nombre así, repartía también a los niños que trabajaban, que cumplían con sus deberes, ¿no? Y hubo un cambio como de valor. Digo a nivel filosófico, ya que nos ponemos con un tema navideño, es una digresión, obviamente, es una especie No, de broma, ¿no? no sé Porque sí si el que Papá Noel. un cambio, pero el Papá Noel sí, una resignificación, pero es un señor que me sigue cayendo simpático, no lo critico. Digo que hubo un cambio quisieran hacer un cambio de valores también con él. No sé si el Papá Noel soviético utilizaría la planificación para repartir los juguetes. No, al final era una imitación del Santa Claus ruso tradicional, pero que le ponían una estrella roja en la cabeza y cosas así. Pero bueno, no, quiere decir que es tal la fuerza del símbolo que al final hasta Stalin tuvo que adoptar este tipo de simbología para los niños. No podía pasar el día, digamos, en algún tipo de mito, leyenda o algo así que lo asociara. Y resignificó, digamos, el Santa Claus ruso, ¿no? Lo adaptó a los tiempos, era como muy espacial, incluso con la carrera del espacio y así, pero no podía pasar sin él. A los niños Claro, es algo de lo. había que dar algo estos días. Uh-huh.
Eso habla un poco de la universalidad, ¿no? De la infancia, ¿no? Que al Sí, final... sí, sí. Creo que se dieron Muy cuenta bien. de eso. Pero digo, por ejemplo, esos solsticios o cosas no tienen esa significación. No, Aunque el día de Navidad se aprovechara un día de solsticio, un día ¿no? Para hacerlo, al final está impregnado de otros símbolos. No es como el día de San Juan, por ejemplo, que es otro solsticio, ¿no? así es. Que se hacen unas hogueras, se hace una fiesta, pero no tiene tampoco el poderío que tiene este día, porque está asociado, aparte del solsticio, a valores religiosos, cristianos, etcétera, valores de fundación, quiero decir, no, valores fundamentales a la cultura. Sí, sí, es un día que es universal y que trasciende culturas y países y regiones, desde luego, desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos a nuestra cultura. Es un símbolo. Y se festeja en toda ella. Y se festeja, es festivo en toda ella. Exactamente. No sé si a usted los Reyes le van a dejar carbón este año o no, o se ha portado usted Bueno, bien este año. el carbón está prohibido, lo prohíbe la Unión Europea. Igual por, Hay que igual descarbonizar. por evitar emisiones. No, yo, como merecerlo, merecía, pero digo pero igual, por la cosa de las emisiones me dan, yo qué sé, gas natural o me dan algún tipo de Hidrógeno, hidrógeno. energía renovable, hidrógeno o algo así, Eso es, hidrógeno eso es. verde. Bueno, profesor Bastos, usted, yo creo que el que haya acabado en este vídeo porque le conoce a usted sabe que es defensor de las ideas del capitalismo, Sí. pero quizás como nosotros hacemos siempre en este podcast, pues podríamos empezar por el principio, ¿no? Definiendo qué es el capitalismo y sus diferencias con otros sistemas como puede ser el socialismo o el comunismo, ¿no? Aunque sea a nivel básico y general, muy brevemente. A ver, yo el capitalismo ya lo definí varias veces. Como lo entiendo yo, primero es una tecnología mental y después la sociedad capitalista es lo que resulta de aplicar esa tecnología mental, ¿no? Igual que la ciencia es un método, es un conjunto de prácticas, digamos, para entender, digamos, el mundo natural, siguiendo un método, unos experimentos, persiguiendo una regla, es un método, ¿no? El capitalismo es una forma de ver el mundo económico con otros ojos, analizar de otra forma, y lo que resulta es la sociedad capitalista. Entonces, es un sistema que consiste básicamente, primero, en disponer de ahorros o de bienes de capitales, de una serie de ahorros, y esos ahorros invertirlos o reinvertirlos de forma sistemática en el mejor de los usos posibles. Eso es básicamente el capitalismo. Lo que resulta de ahí, de ver el mundo con esos ojos, con todas esas herramientas, pues desde bolsas, un dinero más o menos estable, o dinero sano, como se diría, todo un conjunto de instituciones, seguros, cámaras de compensación, todo eso resulta pues en el sistema que tenemos ahora. Simplemente el ahorro, ya. Usted lee el libro del Burgués, por ejemplo, de Schomburg, que es uno de los grandes estudiosos del capitalismo, y compara un noble del siglo XVI-XVII, ¿no? Compara un noble alemán, pues un noble alemán porque era un señor con muchas tierras, porque tenía un montón de servidumbre, digamos, pero dedicada a trabajos ociosos, o sea, que estaba allí como para todo el día para ayudarla a montar al caballo, para poner el caballo limpio, tenía un montón de caballos, tenía un montón de, digamos, de animales y de perros de caza, así que gastaba el dinero de una forma poco productiva y lo compara con un burgués que digamos que es moderno, como optimiza cada uno de sus gastos, no tiene trabajadores, los trabajadores produciendo siempre de la mejor forma posible, ¿no? Y no le gusta especialmente el gasto suntuoso, sino que ese gasto lo reinvierte. Ese es el espíritu del capitalismo. Es decir, Se ve la evitar diferencia el... entre el rico supuestamente del antiguo y el rico moderno. Esa es la diferencia. Yo digo que el Sí, libro más describe muy bien cómo era la forma de vida digamos, de un noble, un noble que puede ser un noble castellano, el duque de Lerma, cualquier noble español de la época, así de alto estatus, ¿no? Cómo gastaba el dinero y cómo puede gastar, por ejemplo, un capitalista actual. o sea que para usted entiende el capitalismo como el ahorro y la frugalidad, ¿no? Digamos, Claro. Ahorro y frugalidad es un prerequisito. prerequisitos. Sí. ¿En qué sentido? El Ya. ahorro tiene que ser gastado de forma productiva. A lo mejor eso es lo más difícil de entender. Cuando Sí, un sí, sí, sí. noble o un rico antiguo, por ejemplo, de los tiempos de los romanos, hacía una fortuna, por ejemplo, con el comercio, lo que hacía cuando tenía dinero ahorrado, por ejemplo, era comprar un título de nobleza o intentar casar a su hija o comprar una villa en el rural para descansar allí, ¿no? Ujú. No Ujú. reinvertirlo. Además, voy a hacer una fábrica nueva, voy a comprar una máquina nueva, voy a comprar camiones nuevos. No era su espíritu, sí, sino que era un espíritu de intentar usar ese dinero para intentar ascender socialmente, ¿no?
Igual que todos Claro, estos gastos de estatus que hablaba antes, ¿no? Es decir, que el noble a lo mejor tenía que mantener su estatus y tenía que mantener un montón, digamos, de personas ociosas. Un capitalista moderno no tiene un montón de personas ociosas. Esos trabajadores los tiene haciendo cosas. Y bueno para él, bueno para el noble, el rico, pero bueno también para el trabajador, que también su nivel de vida se incrementa. Pero repito, es una forma de ver el mundo distinta. Podemos discutir si es buena o mala, si tiene defectos o no, pero es una forma de ver el mundo distinto, igual que la forma de ver el mundo científica difiere de una forma mágica de ver el mundo, ¿no? También se puede discutir, etc. Pero entendemos, ¿no? Y de esa forma de ver el mundo, pues en la ciencia tuvimos un montón de avances que se van acumulando, y en el capitalismo tenemos un montón de avances, simplemente porque es la fuerza humana, el trabajo, su esfuerzo, su creatividad se aplica a usos productivos, no a usos suntuarios. Exacto. O sea, es decir, el gasto superfluo. Es una forma, cuidado, el socialismo, por lo menos el soviético, tenía cierta forma de capitalismo. No se me entienda mal, se entiende en el sentido de que quería también ahorrar y acumular y crear industrias con él. Por ejemplo, todos los mecanismos de planificación soviética eran crear una especie de ahorro forzoso y ese ahorro, pues crear grandes factorías, crear aquellas magnitogors, centrales eléctricas, centrales de todo tipo, fábricas de acero, de aluminio, de lo que sea. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que hay un sistema de propiedad privada, entonces el uso de esos factores productivos se hace de la mejor forma posible, porque tiene una serie de indicadores que son los precios que lo orientan en cada momento al mejor de los usos posibles. El precio y el beneficio. Esos son los dos elementos del lenguaje. Capitalismo soviético consiguió logros en el sentido de que hizo capitalismo. ¿Qué pasa? Que el uso de esas fábricas no era el mejor posible. No fabricaban bienes, digamos, de consumo que fueran aceptados por la población, o fabricaban bienes de consumo simplemente sin tener en cuenta, digamos, los deseos del consumidor y sin esos indicadores que son los precios y sin esos indicadores que son los beneficios y las pérdidas. Entonces se malgastaban muchos recursos. Sí, bueno, lo digo por un motivo. Para mí perdón que le interrumpa. Para mí es muy importante recalcar esto, porque el capitalismo es distinto del libre comercio, aunque se entienda que aunque están emparentados, no es lo mismo. Libre comercio es que usted y yo intercambiamos cosas, como en la clase se intercambian cromos. Y eso da lugar a una buena asignación de los recursos, una mejor asignación de los recursos en el sentido de que cada individuo al final acaba teniendo más o menos lo que le interesa y se deshace lo que no interesa y lo cambia, ¿no? Entonces es una buena asignación de recursos. Pero no es una asignación exponencial de recursos. Es decir, el libre mercado asigna bien lo que hay, pero no crea más de lo que hay. Es decir, el capitalismo lo que consigue es si el mundo antes producía 100, ahora produce 1000 o 10.000. La producción global de la humanidad, digamos, ¿no? O la producción global de un país, como España. Si antes producía 100, hace 100 años hoy produce 1000. Eso es el capitalismo. Pues el cambio es exponencial, no es un cambio solo de asignar recursos. Porque al final el libre comercio mejora la asignación, pero no la multiplica. Una de las críticas que se hace al capitalismo precisamente es esa, ¿no? Que es la imposibilidad de crecer exponencialmente de forma infinita, ¿no? Es que nadie habla de crecer exponencialmente de forma infinita, no sé dónde está escrito eso. Se me dice producir 100, luego producir 1000. No, se trata de los recursos que tiene en cada momento, sacar el máximo provecho posible, pero eso no es un crecimiento exponencial, no sé dónde sacan exponencial, pero simplemente si tengo un litro de gasolina, pues lo ideal sería que sacar el mayor número de kilómetros posibles a un motor. Entonces, si creo un motor que consume, por ejemplo, 10 veces menos que ahora, tengo 10 veces más, con ese litro de gasolina ando 10 veces más. Eso es capitalismo, pero no es un crecimiento infinito. Es un crecimiento, pero lo que digo es que el límite no se conoce, no que sea infinito, porque el límite depende de la inventiva humana, de lo que podemos hacer con lo que hay y de los recursos nuevos que descubramos. Ahora descubrimos que el viento genera electricidad, ¿vale? Pues antes no se sabía. Ahora se descubre, que el sol puede transformarse en electricidad, ¿vale? Antes no se podía. La biomasa se puede transformar en electricidad, ¿vale? No se podía. Las mareas se pueden transformar en electricidad. Antes no se sabía, ¿vale? Hasta el giro de la Tierra, teóricamente, se podía hacer electricidad. Leí en algún sitio, después si algún crítico me dice, acepto la corrección, pero leí en algún sitio que teóricamente del propio giro de la Tierra se podría, de una forma hipotética, sacar algún tipo de consumo. Es decir, que eso no lo sabemos. No sabemos lo que podemos estar descubriendo, ¿no? El petróleo, por ejemplo, era una masa viscosa que no valía para nada.
Pero el señor Benz inventa un motor que con aquel trasto destilado aquello hace andar máquinas, ¿vale? Y Rudolf Dieselon por encima, con residuos o restos de aquel petróleo, es capaz de hacer otro motor que también anda de otra forma, ¿vale? Pues son cosas que se le ocurren a la mente humana. Entonces, cosas que no eran recursos pasan a ser recursos. Entonces, por eso digo que no sé cuál es el límite de crecimiento. Alguno tendrá que tener, obviamente, pero no... Digo que no es conocido en el sentido de que no podemos decir va a ser hasta aquí. Usted habla de algunos puntos clave respecto a esto. Ha hablado del gasto superfluo, de invertir los recursos o utilizar los recursos para sacarle el mayor rendimiento y de propiedad privada, ¿no? Es decir, esos son tres... Superfluo en el sentido de que sea superfluo. Yo soy subjetivista, cada persona sabe lo que entiende. Es decir, lo que se trata es de darle el mejor uso posible. Es decir, ¿es el mejor uso posible para una persona inteligente y trabajadora tenerlo allí todo el día a poner en la silla un caballo? O esa persona que inteligente puede producir mil cosas o producir pues, más alimentos o más bienes de producción usado de otra forma o utilizado de otra forma su trabajo. Eso es lo que digo yo. No es que sea superfluo. Una persona si quiere tener una persona empleada para poner las sillas al caballo, va a poner las espuelas, ese tipo de cosas, pues está en su derecho. Pero un capitalista diría, mira, ese trabajador a mí me rinde más de otra forma. ¿No? Incluso el trabajador de yo ganaría más de otra forma, estando aquí todo el día, ¿no? ¿Cree que el capitalismo puede explotar a los trabajadores, como se dice muchas veces? Es que depende de que le llame explotación. Técnicamente, si es concepto marxista, no. Yo creo que no. Ahora, explotar, en el sentido que hay trabajadores en malas condiciones, puede haberlo, sí, claro, obviamente, y seguramente los hay. La pregunta es, ¿qué hacemos para que no lo estén? ¿Qué podemos hacer para que el trabajador cobre más? Yo creo que lo que mejoró la condición del trabajador precisamente fue el capitalismo. Es decir, el trabajador trabajando ahora produce más, por lo tanto tiende a ganar más. Y creo que eso se puede discutir con lo que sea, pero yo creo que el nivel de vida, por ejemplo, en el país en el que vivimos, mejoró mucho, por ejemplo, en los últimos 50 años. Las cosas que tiene un trabajador de hoy, las cosas que tenía un trabajador de antes. Una de las cosas que a veces se dice, que cuando, por ejemplo, una gran multinacional se deslocaliza, va a producir a un país en vías de desarrollo o con muchas necesidades económicas y los sueldos, las condiciones, etcétera, distan mucho del mundo occidental. Eso es una crítica que se hace, ¿no? Es decir, oye, pues mira, tal empresa fabrica en tal país y las condiciones son una pregunta que muy precarias. ¿Qué crítica o qué respuesta se le puede dar a esa persona que tiene ese argumento? Primero, ¿cómo lo desarrollamos nosotros? Sí, totalmente. No, yo digo porque yo, por lo que contaban pues, mis abuelos, mis padres, la gente en Galicia emigraba en los años 50. Pero llegó una empresa que se llamaba, en aquel momento era Citroën, supongo que en España pasaría con otras la Ford, en Valencia la Ford. ¿Qué? La Ford. En Valencia la Ford, por ejemplo. Pues llegó. ¿Y por qué creen que llegó? Totalmente, porque eran precios competitivos, o sea, sueldos competitivos. Era mano de obra muy buena, y sigue siendo, y en Valencia también. Y no había derecho sindical. Claro. Hay que verse en un espejo también. Pero con todo lo malo que sea ¿eso fue bueno o malo? O sea, ¿consiguió algo en nuestras zonas o no? Es lo que estoy para mí, bueno, para Galicia, claro. Pero que al final los derechos vinieron después, la mejora de vida vino después. Ya sé que no es lo ideal, porque parece como queremos que, yo que sé, que en Burundi tengan el mismo derecho que en Dinamarca. Eso, y lo quieren ya. Pero esos derechos llegarán y van llegando. Capaz que llevan... Cuidado, cada vez llevan menos tiempo. Porque el proceso de desarrollo se aceleró. Los primeros países que se industrializaron tardaron 100 y pico años en alcanzar un nivel de consumo decente. Pero los últimos países que están llegando, digamos, al club de los ricos, como Corea, así lo están haciendo en 40 años. Cada vez es más rápido el proceso. Pero lo que digo que es imposible que sea ya. Claro. Dar así, ojalá. Es que yo no es imposible, perdone que le interrumpa, es imposible que sea ya y es imposible sin inversión, ¿no? Claro, es imposible sin inversión. Bueno, aquí la inversión tiene que ir también a un sitio que cuente con ciertas seguridades, etcétera. Eso muchas veces pues digo que hay que crear como unos prerequisitos, ¿no? Que son requisitos culturales, pues
pues, de crear, por ejemplo, una población formada, una población pues, habituada pues, a las nuevas técnicas de trabajo, etc. Pero claro, eso se va creando sobre la marcha. Yo recuerdo, porque repito decían en mi casa, claro que ese tipo de empresas grandes enseñó a trabajar de una forma moderna a mucha gente. No, Y les evitó emigrar. Pero enseñó a trabajar, además, por lo que contaban, decían que los sueldos que pagaban eran muy superiores a los que pagaban los patrones locales. Y tenía como unas cosas en aquel momento muy innovadoras, pues desde formas nuevas de higiene en el trabajo, nuevas formas de seguridad, que se fueron mejorando con el tiempo. Pero básicamente es eso, comparar, es que no hay que comparar, hay que comparar cómo estábamos nosotros aquí antes. Oye, que España no, no, es que, España no supera a los países latinoamericanos hasta principios de los 70, ¿eh? no, es que muchas veces, Venezuela o así. no, si es que muchas veces lo que pasa es que estamos más preocupados desde Europa, por ejemplo, por los derechos laborales de Burundi que los propios ciudadanos de Burundi, ¿no? Que a lo mejor son ellos los que están encantados con que se abran fábricas allí, ¿no? Porque nosotros comparamos el trabajador de Burundi con el nuestro, con el trabajador del primer mundo, a lo mejor de Dinamarca o de Suecia o de Alemania, pero el de Burundi se compara consigo mismo. Es decir, ¿cómo estaría yo mejor? ¿No? Y son comparaciones distintas. El de Burundi dice, yo, ¿cómo vivía mi padre? ¿Qué opciones tengo yo ahora? Que viene esta fábrica nueva aquí, que seguramente para nuestros estándares es una cosa horrible. Pues seguramente para un trabajador del norte de Europa nuestros estándares serían horribles. ¿No? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Pero porque no solo el coste del trabajo. Es decir, si fuera por el coste del trabajo, las empresas no irían a China ni irían a otros sitios, irían, yo que sé, pues a África, al Chad o así, ¿no? Que son salarios aún más bajos que en China. Y no van, porque no es solo una ratio de salarios, es una ratio entre salarios y productividad. Y ha hablado usted también de seguridad jurídica, ¿no? Digamos. O de condiciones que puedan asegurar que realmente es segura la inversión, ¿no? Segura y que, bueno, que hay que decir. Claro que el proceso capitalista no es un proceso fácil. Yo siempre digo que no es un proceso natural. Hay que aprenderlo. Pero lo natural no es eso. Lo natural es, así como tengo dinero, gastarlo. ¿No? Y la forma. Pero esto es en Europa también. Los europeos somos como todos los demás seres humanos. Iguales, no somos distintos. Entonces, solo que aquí se emprendió. Hay un marxista, otro marxista que me gusta mucho, que se llama Epi Thompson, en tiempo de trabajo de capital, por ejemplo, o en la formación de la clase obrera en Inglaterra, que explica los procesos como el trabajador se va, digamos, haciendo las formas nuevas. Y no es fácil, porque cuenta Thompson sus trabajos, en trabajo, disciplina, es un artículo, trabajo, disciplina y conciencia, algo así, está una compilación de ensayos. Y cuenta que el trabajador británico, pues, así como ganaba el dinero, lo gastaba, después volvía a trabajar cuando se acabó el dinero. O sea, no tenía costumbre de trabajar de continuo, como nosotros. Trabajaba, ganaba dinero, gastaba el dinero, cuando le hacía falta dinero volvía a trabajar otra vez. La idea de trabajar de continuo fue bastante compleja, que hubo que, digamos, que él habla de procesos de disciplina, pero enseguida hay que enseñar, digamos, a trabajar de esta forma, y eso no es natural y es difícil, rompe con las tradiciones establecidas. Digo porque muchas veces me cuentan personas que tienen empresas en países de África o de otros países que el trabajador actúa igual que actuamos nosotros hace 100 y pico de años. Ya. O sea, no es que sean ellos así, es que ellos están como nosotros estuvimos toda la vida. Aquí hubo un proceso de aprendizaje, un proceso, si quieres, de desnaturalización. Sí, pero más allá de la conducta o las costumbres del trabajador, lo decía también porque a la hora de, por ejemplo, abrir una factoría en determinada zona o determinado país, pues claro, hay riesgos de, bueno, pues si claro, hay riesgos. puede haber una estabilidad, si puede haber una nacionalización. Entonces, lo vengo a decir por preguntarle un poco la relación entre capitalismo y Estado, ¿no? Por entrar un poco también ahí, ¿no? Puede ser el gobernante corrupto, puede expropiar la fábrica a voluntad, que puede pasar, o puede, digamos, establecer así por capricho una serie de normas o de impuestos. Claro, eso no incentiva precisamente la inversión. Porque la inversión capitalista es una inversión más o menos a largo plazo, como traer una factoría, hay que amortizarla en el tiempo, es decir, tiene que durar, hay que crear una serie de infraestructuras y formar una serie de trabajadores. No puede llegar mañana por capricho. Pero claro, eso no es fácil. El Estado pregunta por el Estado y el capitalismo. Es que eso también es un viejo debate. Tampoco no tenía pensado yo en él. Pero es un viejo debate que, por ejemplo, abre abre más gente, ¿no? Pero Cal Polanyi en La Gran Transformación dice que viene a ser como que el capitalismo es como
resultado del Estado, no sé si deliberado o no, porque sin Estado no hay capitalismo. Yo, a ver, sí en la forma concreta en que se formó el capitalismo, no en el sentido que no es necesario. El capitalismo muchas veces nace contra el Estado, no nace a favor del Estado. Sí, Max Weber, ¿no? Tengo aquí apuntado que en Economía y Sociedad también defiende un poco, ¿no?, esa tesis, ¿no? Max Weber lo que defiende es el libro de Max Weber, en mi opinión, es un libro antimarxista. Porque el Marx es un materialista histórico, porque piensa que son la base material la que termina la conciencia. Lo que dice Max Weber es que es la conciencia la que termina la base material. Porque dice que el capitalismo viene a resultar de una especie de racionalización de la vida o de una racionalización del consumo que tenían los calvinistas, ¿no? La ética protestante. Esa ética protestante es un prerequisito para el capitalismo. O sea, necesitas una sociedad que sea frugal, que no sea gastadora y que digamos que tenga un sentido ético que le lleve a poner el requisito para que se pueda fundar una sociedad capitalista sobre ella, ¿no? El debate es grande, porque yo no creo tanto que sea el calvinismo. Yo creo que el catolicismo, por ejemplo, o otras religiones como el confucianismo, se adaptan perfectamente al capitalismo. Y de hecho, a día de hoy es discutido entre los países más ricos de Europa son católicos, no son protestantes. Y hay dos elementos de comparación, las dos Irlandas, por ejemplo, o la Alemania del Norte y la del Sur. Son el mismo país. Digo, para evitar comparaciones entre países, pero dentro del mismo país. La Irlanda católica y la protestante, y la Alemania católica y la protestante. Y ahí empezamos a discutir a ver cuál le va mejor. Digo, porque hay otros factores que aparte o si quiere, la Holanda, que es Flandes, de cultura católica, y la Holanda más de cultura protestante. Tampoco necesariamente desmerece. Claro, yo lo que quería plantear es si... No, la idea es que la idea de Weber es que la religión crea, digamos, una cultura propicia. No quiere decir que necesariamente tenga que desarrollarse, pero es como, usted tiene un suelo fértil, pero tiene que echar la semilla, pero tiene que tener el suelo fértil, si no, no le crece, ¿no? Y crea como un prerequisito para que pueda florecer, digamos, ¿no? Y es, por ejemplo, una población que es frugal, una población que lleva, digamos, una vida ordenada, es una población pues, que ahorra, es una población que normalmente tiende a ser trabajadora, tiende a ser seria en sus pactos, tiende a no mentir, y eso es un prerequisito para el capitalismo. Porque aparte de ahí sí que puede florecer el capitalismo. Digamos, un pueblo, aunque tuviera usted las leyes más capitalistas del mundo, si el pueblo es un pueblo, por ejemplo, de borrachos o de vagos o lo que fuera así, ¿no? Un caso hipotético, ¿no? Que está todo el día por la gente durmiendo, trabajando así, ¿no? No estamos hablando de ninguna de las Irlandas, es un caso No, hipotético. yo no hablo de ningún país. Digo, pero si hipotético un pueblo de borrachos, un pueblo que estuviera todo el día drogado o así, pues vale, pues estaría muy bien en su derecho, pero no creo que saliera de ahí mucho capitalismo, aunque las leyes del país fueran las más capitalistas del mundo. Lo que necesita es una población. ¿Qué necesita usted que a las 6 de la mañana vaya allí? Pues esté el señor del metro conduciendo, esté allí el señor del autobús, que estén las tiendas abiertas, que esté toda la infraestructura trabajando. A lo mejor desde las 4 de la mañana, desde las 3 de la mañana. Usted se levanta, a lo mejor toma un café, pero a lo mejor el señor de la cafetería tuvo que levantarse a las 4 para hacer el café, para traer los croissants a usted, etc. Eso es el capitalismo. Claro, requiere de una gente que esté allí. Como la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? Básicamente. Sí, no, pero eso no es fácil de hacer. Es decir, necesita todo un conjunto de personas que sean serias, que el producto, lo que le vendan a usted esté bien hecho. Ahora estamos hablando por internet, necesitamos que las conexiones estén bien hechas, que no se caigan, y no se caen. No se caen. Hay buenos profesionales haciendo el cableado, el wifi o como sea que funciona que no lo sé. Pero hay sus micrófonos, alguien lo hizo y funciona. Pero a eso contribuye también la libre competencia, ¿no? Es decir, que yo me esfuerce por darle a usted el mejor café es porque si no le gusta mi café puede tomarlo en otro sitio, ¿no? Si no tuviera otro sitio de tomarlo, el esfuerzo tampoco sería tan necesario, ¿no? Porque usted moriría tomando mi café. Alguien que quiera trabajar y hacer café, aunque compita después. Claro. Necesita algún tipo de espíritu adquisitivo, ¿no? En el sentido de que usted quiera ganar algo de dinero, que quiera producir algo útil, digamos. Si no, ni competencia habría. Entonces, eso es un prerequisito. Tener una población ordenada, frugal, que no disipe las energías por ahí. Claro, si está todo el día pues, gastando el dinero por ahí, pues de francachelas de farra o pasándolo bien, repito que es su derecho. Yo aquí no actúo como moralista, ¿no? Pero claro, de ahí poco capitalismo puede salir.
¿no? Desde luego. No, yo le hablaba también que aparte de esa actitud o de esos... Gana el dinero, ya lo va a gastar por la tarde y lo pasa bien, había que rutas antiguas del bacalao, ¿no? Por su zona, pues desde luego. Muy antiguo, ¿no? Pero va por allí, ¿no? Y repito que yo no me meto con eso. Es decir, si lo gasta todo así, pues poco prosperidad vamos a sacar del país, porque lo que se trata es con un joven como usted, pues que vaya ahorrando, vaya construyendo cosas, o su propio negocio, o construir una casa, o contribuir a formarse, lo que sea. Pero claro, eso es lo que hay que, es el prerequisito previo. Por eso digo que no solo son las leyes, y las sociedades de corte religioso que explica Weber, básicamente era lo que daban. Una población que se retiraba a su hora decente para casa, que tenía una vida ordenada, que no estaba todo el día despilfarrando, que intentaba prever para el futuro. Eso es lo que creó el prerequisito del capitalismo. Pero, repito, necesita el capitalismo también, necesita la herramienta. No, y aparte de esa cultura y de esas herramientas, un poco usted habla del suelo fértil, que la religión es un suelo fértil para sembrar el capitalismo por sus valores, sus ideales, pero claro, yo le preguntaba un poco también si el papel del Estado es necesario para dar esa estabilidad y esa seguridad a largo plazo que necesita el capitalismo o incluso para regularlo. Esto viene un poco, saber cómo, cuál es la relación entre el intervencionismo y el capitalismo, si se pueden llevar bien o es imposible. No tienden a llevarse bien por un motivo, porque normalmente el regulador no tiene la información necesaria para hacer la ley. Es decir, él pone una ley, una norma, sin tener en cuenta los casos. Por ejemplo, pone un salario mínimo para toda España, pero España es muy desigual. Es decir, en ese sentido, hay trabajadores, yo que sé, en zonas ricas en algunas zonas del norte, hay trabajadores en zonas pobres en otras zonas. Es decir, el mismo salario mínimo a unos ni le afecta, a otros le afecta muchísimo, por ejemplo. Entonces, pero el regulador pone esa regulación o pone un precio de algo para toda España y el precio no es el mismo en toda España de casi ninguna cosa, ni de la vivienda ni de muchos otros bienes, ¿no? Sí, si a usted le preguntaran... La pregunta que tiene mucha más profundidad. ¿El Estado trae estabilidad? El Estado trae estabilidad si el Estado es estable, pero el Estado es estable. ¿Es más estable el Estado que una empresa? ¿En qué sentido? Que el Estado, hoy tenemos un gobierno, mañana podemos tener otro, después puede venir otro. ¿Qué estabilidad hay garantizada de ahí? Hay un tipo de ley que diga, no, esta ley es como no se puede tocar. ¿Dónde está escrito eso? No, claro. Mañana llegó cualquier gobierno, que, repito, a mí no me gusta hacer política, no hablar de partidos ni así, por eso no critico ni los políticos, pero no hay estabilidad ninguna. O sea, no me puede garantizar usted estabilidad porque mañana puede llegar otro gobierno y cambiar lo que dijo usted. Y está pasando todos los días, para un lado o para el otro. Y no discutimos cuál es mejor o peor, pero desde luego no me garantiza usted estabilidad ninguna. Yo tengo unos cálculos fiscales hechos para mi empresa, por ejemplo, a 4 años, para hacer una inversión o para una máquina, a ver si me rinde o no me rinde la máquina. Pero claro, usted me sube los impuestos por cualquier motivo que le dé la gana y me rompe el cálculo todo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿qué estabilidad me trae usted? Además, normalmente los gobiernos tienden a ser menos estables. Si fuera que una empresa, sobre todo en los sistemas democráticos, los horizontes temporales son muy cortos. Estamos hablando de 1 o 2 años, en muchos casos. Que los gobernantes están pensando incluso adelantar elecciones o así a 2 años. Entonces estamos siempre revueltos. ¿Cuántas elecciones tuvimos en los últimos años? Entonces, un Estado que tenga fuerza para influir en la regulación y en los cambios normativos de esta manera es, digamos, contraproducente para el capitalismo, digamos, ¿no? Sí, fuerza tiene y puede regular. Es decir, yo no, a ver, yo soy... Me refiero, que la pregunta sería, es decir, a ver, por simplificar la pregunta, es decir, ¿qué interesa más para que el capitalismo pueda desarrollarse de la mejor forma posible? Dando por hecho que el capitalismo es el mejor sistema económico que podríamos tener, ¿no? Por lo que ha explicado usted. Un Estado fuerte con capacidad de legislar, intervenir o modificar el entorno, o un Estado más pequeño que tuviera menos capacidad de hacerlo. No, el Estado más pequeño no tiene que ser necesariamente menos fuerte, simplemente es más pequeño. O más pequeño. ¿Pero más pequeño es más débil? No, el Estado más pequeño a lo mejor si se concentra en unas cosas puede hacerlas cumplir. El Estado que es muy grande al final acaba por no hacer cumplir casi nada. Porque no tiene capacidad de hacer cumplirlo todo. Un Estado que quiere regularlo todo al final se le saltan un montón de cosas y no es capaz de cumplirlo todo. Pero, digo, más pequeño no quiere decir necesariamente más débil. Simplemente que es un Estado que se concentre en 3 o 4 cosas. Si se encarga de que esas 3 o 4 cosas se cumplan, normalmente es más capaz de cumplirlo que uno que quiera regularlo todo, ¿no? ¿Cree que España es un Estado grande o pequeño en un escenario deseable para el capitalismo en este caso? Con que lo compare. Si lo compara con otros países europeos, más o menos está en el promedio. ¿Y eso es mucho o poco?
bastante, más que nunca en la historia del hombre. Los estados hasta principios del siglo XX era raro que superaran el 10% del PIB. Hablando en términos cuantitativos. Sobre todo porque quiere regular cada vez más cosas. ¿Pero España es un país capitalista o no es capitalista? España. A ver, es una gran pregunta. Porque no hay una raya en el suelo que diga dónde empieza para usted, subjetivamente, España podría avanzar en... España es un país básicamente capitalista, pero fuertemente intervenido. Pero no hay una raya en el suelo que diga a partir de esta raya empieza el socialismo, a partir de esta raya empieza el capitalismo. Mises diría que un sistema capitalista es donde se pueden comprar y vender empresas, o sea, donde hay mercados de empresas. No de fuerza de trabajo, de empresas. Es decir, que hay empresas variadas. En un sistema socialista, digamos, hay un sistema estatal de empresas. Es decir, que el gobierno controla los medios de producción. Por lo menos los medios de producción a gran escala. Yo entonces en ese aspecto creo que España es un país capitalista. ¿Qué pasa? Que es un país capitalista fuertemente intervenido. ¿Usted cree que la sociedad española tiene esos prerequisitos? Sí. Frente al tópico, ya sé que se puede decirme todo, la población española es en general excelente, es un pueblo muy pacífico. O sea, por ejemplo, no es un pueblo que estemos todo el día... Claro, yo a veces veo estos países que están así y tal, que dicen que lleva 50 años así, que lleva 50 años así. O sea, muchos jóvenes de allí no conocen otra cosa que coger un fusil a los 14 años y empezar a pelear. Pero nosotros no, nosotros tenemos una juventud bastante bien formada, muy bien formada, una juventud pacífica, una juventud en general que es trabajadora y es bastante seria. Como todo, puede ser mejorado, pero también todo puede ser empeorado. Bastante seria. Pero los prerequisitos los hay. Yo a veces lo que he hecho falta, digamos, es la pérdida de valores. No es por la cualificación del trabajador, que es excelente, y repito que la gente es excelente. Yo creo que los jóvenes de ahora incluso son mejores que nosotros. Mira lo que estoy diciendo, en muchos aspectos. Lo que falta, en cambio, es ese espíritu. Yo antes no sé a qué se debe. Igual es culpa nuestra también. Pero ahora es como más derrotismo. Ay, no hay nada que hacer y tal, está todo esto perdido. En cambio, ve la generación pues, de sus abuelos, que infinitamente peor en muchos términos, y tiraban para adelante. ¿No? Vamos a sacar esto tal, vamos a tirar para adelante. A lo mejor emigraban y vivían muchos en España, en muchas zonas que vienen, ahora que son barrios pues de clase media, fueron en su origen zonas de chabolas, de gente que venía por cientos o por miles del campo para la ciudad, sobre todo en las grandes ciudades, y se fue creciendo, y aquello iba para adelante. La pregunta es, ¿nosotros vamos para adelante? Y esos valores, digamos, se conservan. Por ejemplo, el valor ayuda mucho en el trabajo, en el ahorro, en el sacrificio. Eso claro, ¿cree que nuestros abuelos tenían esa mentalidad mucho más interiorizada que las generaciones actuales? Es decir, usted yo le he escuchado decir... No sé si hay una medida de eso, no sé si hay una vara. No, pero yo le he escuchado a usted decir en otro podcast y tal que los debates identitarios están desplazando a este tipo de debates en la juventud, ¿no? Que se habla más de ecologismo, de machismo, de... A ver, ahora... Y no tanto de economía, la formación financiera en los colegios. Ya lo explicó Inglés hace tiempo, son valores postmaterialistas, dado ya un nivel, que es una cosa que muchas veces sí que me gusta recordar. Muchos pensamos que ya como este nivel de vida, de desarrollo ya está alcanzado y como que no puede ir para atrás. Que se consiguió, no sé, de alguna especie de forma mágica, que ya vivimos con él, ya nacimos, repito, tenemos desde que nacemos toda una serie de bienes, electricidad, agua corriente, teléfono, cuidado, que mucha gente no, ya de mi edad pasilla, no las conoció de niño, No las sabía, muchas de esas cosas no las sabía aún en muchas zonas de España, Fueron llegando. Pero como ya nacimos con todos estos bienes y ya nacimos con internet en el móvil y así, entonces pensamos que siempre fue así, solo que antiguamente que el wifi era más lento, ¿no? No, antes no había wifi, no había nada de esto. Internet llegó a finales de los años 90 a algunos sitios, ¿no? Pero entonces, como pensamos que es así, pensamos que esto no, como que no puede acabarse, que es una cosa que es finita, y eso, cuidado, una cosa que se enseña en el capitalismo es que los bienes de capital, o sea, las cosas que nos rodean, no solo hay que crearlos, hay que mantenerlos, y tan difícil es mantenerlos como crearlos. Es decir, si usted tiene un camión, tiene que ahorrar para reponer ese camión cuando se le rompa. Si usted tiene una red telefónica, tiene que ahorrar, o sea, tiene que guardar parte de sus beneficios o parte de sus ahorros para mantener la red telefónica siempre, por lo menos sin el uso que tiene ahora. Solo mantenerla, igual que mantener una casa, requiere de gastos más o menos constantes, hay que pintarla de vez en cuando, hay que reparar cosas, pues eso, hay que tener siempre una reserva para eso. Y nosotros pensamos que el sistema actual no se puede caer. Si el sistema actual no se mantiene, o sea, no somos capaces de ahorrar lo suficiente como para mantenerlo,
pues acabará decayendo. Y tenemos ejemplos en América Latina, un par de ellos, de países que de ser punteros en el mundo, hoy día no lo son. Ya, pero, por no entender esto, por entender que esto no se acaba nunca, que siempre fue así y va a ser siempre así. No tiene por qué ser siempre así. Esto me gusta recordarlo. Y los jóvenes hay que recordarlo también. Por eso, pero aunque los jóvenes se mentalizaran de esto de forma masiva y fueran ahorradores y fueran frugales y tuvieran un poco esos valores capitalistas, nosotros hemos hablado de... ¿Qué capitalistas son valores previos o capitalistas? Sí, pero hemos hablado de la presencia del Estado en España, ¿no? Pues podríamos hablar de los impuestos, del gasto público, etcétera. Es decir, al final, si tenemos esos valores y tenemos esa voluntad de avanzar en ese sentido, pero vivimos en un Estado que nos ejerce una presión fiscal fuerte y además se endeuda, ¿qué capacidad tenemos nosotros de resistir a ello? Ese es el problema. Primero saberlo. Primero saberlo. Claro. Y después ahí empezamos a discutir las soluciones. Pero primero saber lo que... Si el Estado retira todo ese dinero, es un dinero que se retira de la inversión. Exactamente. ¿No? Transforma gasto de inversión, por ejemplo, en gasto de consumo corriente. Si usted tiene, son ejemplos así, puede ser absurdo, usted tiene 100 euros ahorrados, usted dice, voy a comprar una furgoneta, voy a ponerme a producir, o voy a comprar una máquina de coser y voy a ponerme a trabajar, ¿no? O puede gastarlo. Sí, pero yo lo puedo gastar, yo lo puedo gastar en cerveza, los 100 euros los puedo gastar en cerveza, pero luego pero luego encima lo que parece que está pasando es que encima pido 50 euros más para más cerveza y esos 50 es que encima no los tengo. Está transformando un gasto. Cuidado, el gasto de efectos económicos es lo mismo. Usted gasta en una máquina de coser, da trabajo a los fabricantes de máquinas de coser, etc. Usted gasta en cervecita, trabaja... Bueno, pero a efectos de producción del país es lo mismo, una cosa que la otra. A efectos de producción no, pero que además... Es lo mismo que usted compre un pequeño bien de capital, incluso un taladro, un torno, que haga cosas usted con él, ¿no? Digamos, que produzca cosas, incluso que mejore su propia vivienda o que haga cosas con él, ¿no? Sí, pero usted me ponía el ejemplo de... ¿Usted cree que es lo mismo a efectos de bienestar gastarlo en una cosa que en otra? O sea, que un país va a ser más rico gastándolo en una cosa que en la otra. No, desde luego que no, estoy totalmente de acuerdo. Pero... Eso es entender la mentalidad capitalista. Claro, no, pero por eso le decía que cuando el Estado... o sea, las decisiones que toma el Estado, porque bueno, aquí podríamos hablar de democracia, de que si la soberanía realmente está en el pueblo o no, pero bueno, si cuando el Estado toma unas decisiones en los que el ciudadano, por mucha voluntad capitalista que pueda tener, o tenga los valores de ahorro, de inversión, de un gasto que él cree que va a capitalizar su dinero, exista, pues a veces estamos un poco atados de pies y manos, por lo menos en parte, ¿no? Como usted dice, si lo sabemos podemos buscar las soluciones. Pero usted me ponía el ejemplo antes de el trabajador que antiguamente pues trabajaba hasta que se le acaba el dinero y cuando se le acaba el dinero trabajaba para conseguir más dinero. El gasto que hacía, pues probablemente, subjetivamente para usted o para mí, incluso, pues podría ser superfluo. Pero ¿qué pasaría si ese trabajador gana dinero trabajando? Se lo gasta en cerveza, por seguir el mismo ejemplo. Y llega un momento que dice, uy, yo quiero más cerveza y ahora no tengo trabajo. Pues pido dinero prestado y luego tengo que trabajar y con el dinero que gane no voy a comprar cerveza, tengo que devolver lo que me han prestado. Entonces es todavía peor el problema. Está haciendo un mal uso del recurso. Repito que yo no quiero ser moralista, la gente gasta el dinero y tiene derecho a gastar lo que le dé la gana. Si lo que yo vengo... La cuestión es decir, que no todos los gastos son igual de productivos, simplemente es eso, creo que es fácil de entender. Sí, no, totalmente. Yo lo que le vengo a decir es, ¿qué pasa cuando el Estado no solo no es productivo, sino que encima se endeuda? Se endeuda para hacer cosas menos productivas, porque digamos, el gasto público, en principio, vamos a ser buenos, no tiene por qué ser necesariamente malo. Si se hace una infraestructura que es buena, hace una vía, una carretera, hace un aeropuerto, un puerto, puede ser un bien productivo, pero pasa que la mayor parte del gasto no va en eso. No va en eso. Yo le digo, usted tiene 100 euros. Si usted lo gasta, por ejemplo, en comprar un libro y formarse, es lo mismo que si lo gasta en cerveza. Un libro técnico, ¿no? Digamos, de alguna profesión que tenga. Pues no es lo mismo. Todos sabemos que no es lo mismo. O sea, sí que es más divertido lo otro. Y tampoco es cuestión de moral. Lo que quiero decir que las cosas que uno hace y los consumos que uno tiene tienen consecuencias después. Y eso es lo que hay que explicar. Y si el gobierno gasta el dinero simplemente en gasto de consumo corriente, ese dinero lo detrae, es un efecto que llaman economía de expulsión. Usted expulsa el dinero que iría a hacer una fábrica, que iría a mejorar un ferrocarril, que iría a crear, digamos, una
planta de medicamentos, lo que fuera, cualquier industria, cualquier necesidad, simplemente lo gasta en gasto de consumo corriente. Pues darle 400 euros a los jóvenes. Puede estar muy bien, ¿no? Vale, pero no es lo, o sea, no es lo mismo que el dinero se gaste en una cosa que en la otra. A efectos productivos, sí, pero a lo mejor decir, pues yo no quiero ser productivo, ahí también tiene su derecho a decirlo, pero no todos los gastos que hacemos, eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que quiero explicar. Usted decía del Estado, que el Estado hace, y yo, lo que hay que hacer es explicarlo, que muchas veces no lo explicamos. Yo eso siempre repito e incido mucho en Gramsci. Gramsci decía, no hay que hacer revolución ninguna, no hay que hacer pelear, no, lo que hay que hacer es socialista, decía. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, a través de los medios de comunicación de masas, a través de los sistemas educativos, digamos, introducir el socialismo en la mente de las personas. Entonces, dice, si las personas son socialistas, van a pedir socialismo. Yo simplemente me gustaría que la gente fuera más capitalista, tuviera estos valores más interiorizados, de tal forma que la gente que es así pide más capitalismo. Y el gobierno al final acabará, si quiere seguir ahí en un sistema democrático, tendrá que orientarse a esas peticiones de la gente y le da más capitalismo. Recuerda una cosa, España es de los países más anticapitalistas del mundo. No porque el sistema económico español sea especialmente anticapitalista, que no lo es, sino porque buena parte de la población, por lo que leo en las encuestas de valores, no todo el mundo es así, pero son las encuestas, es de los países que cuando responden una serie de preguntas sobre economía, son los que se manifiestan más partidarios del Estado, más partidarios del control, más partidarios de fórmulas más o menos socialistas. Esa es la cuestión. Y es lo que mi trabajo es discutir ese tipo de cosas e intentar explicar las virtudes del otro. Básicamente eso. Pero si no explicamos esto, pues los jóvenes van a pedir, pues dame más de lo que hay. ¿No? Y el gobierno le va a dar. Un gobierno cuando da este tipo de subsidios, que estoy pensando en ellos, ¿no? Para mí, con todos los respetos, no me parecen muy pertinentes, pero cuando este tipo de subsidios que no son, digamos, vitales, es decir, que no te está dando comida. No. Pero, por ejemplo, el gasto en pensiones, que es el mayor gasto y lo que implica la mayor deuda del Estado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, el problema, ahí está el problema. El problema es que la solución política no es factible. A ver, lo ideal es puestos de máximo sería cambiar un sistema de reparto como el actual por un sistema de capitalización. Bueno, pero claro, no hay político que se atreva a hacerlo, porque el cambio se puede hacer. Martin Feldstein ya explicó cómo se hace. No es esto. El problema es que hay unas generaciones que tendrían que pagar como 2 veces su pensión y la otra. Entonces, que es muy costoso un sistema de ese estilo. Estás como metido en una trampa. Entonces, al final, el problema es que el sistema no te aplaste, porque el problema del gasto en pensiones es que se incrementa cada vez más y cada vez son menos la base demográfica que lo sustenta. Es un problema no, por supuesto. Sí, hablamos de todo, en el sentido. 20 millones de personas o 22 que son los que trabajan tienen que, digamos, sostener, y me parece bien que lo hagan. El problema es que se cogió una mala fórmula. En vez de coger un sistema de capitalización en su momento, se cogió un sistema de reparto, pensando que la demografía iba a ser siempre igual. Cuando se monta el sistema de reparto, era la proporción, creo, estoy hablando de memoria, no me hago mucho caso, pero creo que algo así como 6-1. Es decir, 6 trabajadores, digamos, sostenían y ahora es 2-1, ahora es 2-1. Pero 2-1 reduciendo, ¿no? Es que pero no solo es 2-1 reduciendo la presión, es que es 2-1 a mantener un sistema sanitario de personas cada vez más mayores, gracias a Dios, en ese sentido, ¿no? Pero cada vez son más costosos. Entonces, el problema es cómo sustenta eso sin, digamos, minar la base. Sin minar la base. Porque, claro, si cada vez hay menos personas, esas personas, digamos, no pueden crear sus proyectos de vida, pero tampoco pueden capitalizar en el sentido de crear nuevos negocios y cosas por el estilo, el sistema lentamente va decayendo. Y yo, ¿usted cree que aunque sea de una manera gradual se podría, con nuevas políticas o con nuevas medidas, poco a poco ir virando? O sea, ¿usted ve que no hemos atravesado el punto de no retorno? Ya se hizo, no, de retorno no hay ninguno. A ver, si ahora todos los jóvenes tienen 4 hijos, pues eso se soluciona rápido. Se soluciona rápido para ustedes. Es decir, las generaciones como la mía ya no tienen ese recambio. Bueno, se puede revertir el problema. Cuidado, no es imposible, ¿eh? No, ya no solo por el tema demográfico, sino el tema de... Es imposible, no, simplemente es un cambio de valores, simplemente, punto. Es decir, pues ahora los jóvenes tenemos hijos, punto. No es previsible que se haga, pero
una cosa que no sea previsible, no quiere decir que sea imposible, pero bueno, es otra cuestión. El problema tiene muchos problemas con esto. Yo cuando defiendo estos sistemas de cambio de pensiones no es porque quiera yo al pensionista, tal, no, yo quiero que el pensionista siga cobrando, porque el miedo que me da es que si el sistema lentamente va colapsando, al final puede haber un momento que los pensionistas no cobren. Pero no solo los pensionistas, los enfermos, simplemente porque la base productiva del país se deteriore tanto que no pueda sostener las pensiones. Yo lo que quiero es que el pensionista siga cobrando toda la vida. Entonces quiero que la base, que es la base productiva, que permite, digamos, los pensionistas cobren su digna pensión o que los enfermos estén bien cuidados, tiene que ser lo suficientemente productiva como para permitir pagar todo eso. Pero si deteriora la base productiva, no puede usted sostener todo el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones está sostenido. A ver, el Estado per se no tiene ingresos, en el sentido que los ingresos los hace recaudando impuestos digamos, a los sectores productivos de la población. Esas personas trabajan, producen y después se le quitan una serie de dinero en impuestos, y con ese dinero en impuestos pues se hace en el gasto social, las pensiones, la educación o lo que sea. Vale, está ahí, está bien. Pero tiene que haber un sector productivo. Si no hay sector productivo, ¿cómo mantiene usted todo el sistema? Por eso estamos a tiempo de tomar medidas, aunque sean progresivas, para ir virando. Eso ya es el Pacto de Toledo. Lo que pasa es que al no discutir estas cosas, pues no se habla de ellas. Y es como a ver, el Pacto de Toledo antiguo, antes de llegar a Pedro Sánchez, consistía de una forma, primero, en retrasar la edad de jubilación. Retrasar 2 años la edad de jubilación implica un 10% de recorte en gasto en pensiones. De hecho, porque si la supervivencia de un trabajador son 20 años y le quitas 2, es un 10% menos de pensiones que gasta. Entonces, se trataba de hacer eso, y eso está haciendo. Pero después también se trataba de subir las pensiones un poco por debajo del IPC. De tal forma, pero bueno, se indexó al IPC hace 2 años, ¿no? Y encima con la inflación disparada. Claro, pues que antes era un poco por debajo. De tal forma que a corto plazo no se va notando, pero a medio plazo, digamos que por interés compuesto y tal cosas así, en una serie de años aquello se iría notando y se iría recortando y ajustando, pues digamos sin un gran sacrificio, ¿no? Para que se revirtió por motivos que sean. Y claro, pero el problema sigue, cada año se tiene que traer más dinero de impuestos para financiar el sistema de pensiones. Y eso claro, repercute en la productividad. El sistema también desincentiva que las personas piensen en mecanismos de previsión para sí mismos. Porque ven que el sistema de pensiones es relativamente generoso. Relativamente no digo que sean altos. Bueno, sí, es muy generoso. Es bastante alto. Un 60, o sea, por cada euro que aporta el sistema de seguridad social, se aporta al sistema de seguridad social, el pensionista recibe 1,60. O sea que. Y comparativamente también. Hablo de pensiones públicas, no privadas. Las pensiones públicas españolas públicas están de las más generosas del mundo. En relación a lo cotizado. No que cobren mucho, sino en relación a lo cotizado. Exactamente. ¿No? Por eso le decía ¿cuáles son las fórmulas para conseguir que se produzca ese viraje que usted decía hacia una mentalidad gubernamental más capitalista? Es decir, si con la formación financiera, evidentemente la educación pública parece que no es un tema de mucho peso ahora mismo, pero quizás sí en foros como pues, los que ustedes tratan de a veces sembrar, ¿no? De participar mucho en la batalla cultural. Que usted me pregunte estas cosas ya es un logro. Claro. Un logro que yo, por ejemplo, a ciudadano no sabía nada de esto. O sea, no había nada de esto. O si lo había, estaba como muy disperso porque no había redes, no había forma de comunicarse unos con los otros y cada uno actuaba, digamos, en su... Pero el hecho de que me pregunte usted, un joven como usted me pregunta esta cosa, que abra el debate. Repito, a lo mejor puedo estar equivocado yo. A mí lo que me gusta es que se abra el debate y lo que no veo es que antes no había debate, era esto y punto. Y ahora pues podemos debatir, podemos hablar y podemos intercambiar ideas. Y el hecho de que usted me lo pregunte, además que su podcast no es necesariamente de estos temas, ya para mí es un logro. En el sentido, puede estar de acuerdo conmigo o no, ¿no? Pero el hecho de que usted ya sepa de estas cosas, que se interese por estos temas, para mí ese es el gran logro. Y eso tiene un vídeo muy... que a mí me hace muchísima gracia, me gusta mucho porque para mí es usted destila carisma en ese vídeo, pero también es muy gracioso, ¿no? Es un vídeo que está usted con un grupo de jóvenes y parece que están hablando sobre estos temas y están como definiendo, lo he visto fuera de contexto, ¿no? Pero parece que están como definiendo una estrategia en redes sociales y hablan de hashtags, de cómo difundir ideas liberales. Y usted interviene y dice, sí, lo de los hashtags está muy bien, esto es muy moderno y tal,
pero lo que tienen que empezar ustedes es convenciendo a su novia de estos temas, ¿no? Empiecen por los círculos más cercanos, ¿no? Sí. Y quizás eso es lo que la batalla cultural necesita, ¿no? Que en nuestras trincheras, al que tenemos al lado, aunque le sangre un poco la oreja a veces de escucharnos, intentemos, ¿no? A ver, yo creo en el papel del ejemplo. Si usted va diciendo estas cosas, tampoco tiene que estar todo el día hablando de esto, que no estoy diciendo todo el día hablando de estas cosas. Pero si a veces sale en una conversación de amigos, en una cena, ¿no? Con cualquier grupo de personas, pues sale el tema, pues por lo menos este tipo de cosas antes eran muy disruptivas, pero ahora por lo menos empiezan a discutir. Se empiezan a ser, digamos, como aceptar. Y sobre todo que estudien. Lo que le gusta esta cosa, que estudie, que lea, y para mí sería el gran logro. Aunque no estén de acuerdo conmigo, el hecho de que se tomen estos temas en serio y que los discutan, creo que es una mejoría para todos. Para los que somos partidarios y también para los que no. Porque los problemas de los contrarios a este tipo de ideas es que estaban como oxidados. No tenían rival. Entonces, y perdieron toda capacidad de defensa. Y ahora, digamos, que nosotros, en cambio, conocemos lo de ellos y conocemos lo nuestro. Y esa es la diferencia. Bueno, pues nada, les recomendamos a todos los rookies que lean sobre el capitalismo, se informen y por lo menos abran su mente. Se tiene usted que marchar, no le quiero entretener, quiero cumplir con lo que hemos dicho. Entonces, no, es que esto son las cosas, la puntualidad, por ejemplo, estas cosas son virtudes. Es decir, mira, pues queremos una hora, pues si estamos más tiempo dando largas, así, a lo mejor estoy perjudicando, digamos, al que viene después o el trabajo que me explico, o el trabajo que tengo después, porque ya llega más tarde. Entonces, así es la seriedad. Y si empieza una hora, se acaba una hora. Y si empezamos a las 10, empezamos a las 10. Si acabamos a las 11, acabamos a las 11. Es así como funciona, digamos. Imagina un país que las cosas no fueran puntuales, que los paquetes no llegaran en tiempo. Si un paquete no llega ahora, imagina los puentes que hay de Navidad. A lo mejor ya llega la mercancía 5 días tarde. Si usted no, el señor del avión no es puntual, pierde la maleta. La puntualidad puede ser muy crucial. Un camión que llegue una hora tarde, a lo mejor pasa la mercancía 2 días parada por culpa de llegar una hora tarde. Por eso digo, es muy importante todo este tipo de factores. Pues para hacerlo así y darle la importancia que merece, vamos a terminar ahora. Simplemente la última pregunta, y muy breve porque se tiene usted que marchar, es: deme un consejo para su yo de 20 años, o bueno, dele un consejo a su yo de 20 años. Yo de hace 20 años no creo que me escuchara mucho, pero yo le diría una cosa: aprenda a ser útil para los demás. Es decir, intenta hacer cosas que a los demás también les sirvan algún tipo de provecho. Es decir, y no malgastes el tiempo, porque una cosa que aprendí es que el tiempo opera también en interés compuesto. Es decir, que el tiempo aplicado de joven rinde toda la vida. Si ahora estos valores que aplico, los aplico ahora que soy mayor, me rinden mucho más. A mí y a los demás. Bombaba siempre decía a los jóvenes: lleven ustedes un libro en el bolsillo. Ahora tienen el móvil, pero lleven un libro en el bolsillo. Es decir, los periodos de espera que están esperando por un autobús o una cita o cualquier cosa así, van aprovechando y van ganando conocimiento, aprovechan el tiempo. Es una forma de entender el mundo, ¿no? Ahora tienen el móvil, ¿no? No necesitan el libro, pues aprovechen esos minutos que están esperando para aprender cosas o leer cosas interesantes, ¿vale? O sea, no malgasten el tiempo. Miren que de todos los usos que tiene el móvil, intenten buscar el más productivo, el que mejor les aporta a ustedes mismos y también potencialmente para los demás. Pues ahí queda el consejo: aprovechar el tiempo para cosas útiles y para conseguir ser útiles para los demás. Usted quiere que un médico, por ejemplo, esté todo el día. A mí me gustaría que mi médico, que me atiende, que esté todo el día, cuando está incluso ocioso, leyendo revistas de medicina en internet o leyendo podcasts o cosas de medicina, porque a mí también, para ese beneficio, para mí también. Yo quiero que mi médico esté lo mejor formado posible. Que dice el médico, dice mi trabajador, a mí, yo, por ejemplo, cuando veo estos vídeos de albañilería en la red, qué bien trabaja este hombre. Dice, así tiene que ser. Y siempre, y los comentarios que hay, como la gente le discute, y como están aprendiendo de su oficio. Eso es lo que me gusta a mí. O de fontaneros, que hay unos blogs, de pintores, que están allí. Esas personas me gustan, las admiro, porque están diciendo: ya trabajé bastante, pero aún así discuten al acabar el trabajo, discuten de la mejor forma de pintar, que si hay una solución nueva, que si hay tal forma de pintura pegada en tal. Eso es lo que me gusta a mí, y se pueden divertir igual que viendo cualquier otra cosa, ¿eh? Es lo que bueno, al final, este podcast, de hecho, tiene un poco ese espíritu: sembrar la semilla en determinadas temáticas a las personas que tienen la mente inquieta y abrirle el camino para que puedan investigar más sobre las temáticas que tratamos. Señor Bastos, un auténtico placer conocerle y una delicia escucharle. Y nada, le deseo que vayan bien las Navidades y ojalá podamos coincidir en el futuro otra vez. Pues eso espero. Gracias a usted por la movilidad y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.